Doctor Lotufo Alberto lo saluda desde Radio 2. Buen día. Buen día, Alberto, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. A ver, por favor, es un gusto. Desde su perspectiva, ¿no? Como ex juez y como abogado penalista, nos gustaría saber si hay un mensaje claro del gobierno con relación a esto y si esto que está ocurriendo ahora, que es una batalla campal, es parte de un mensaje confuso. Bueno, no, mensajes claros del gobierno no hay en ningún aspecto. No hay absolutamente ningún mensaje claro porque todo son situaciones contradictorias permanentemente, que hasta se dan en el discurso del presidente, donde hoy dice una cosa y el mismo día o al día siguiente está cambiando. No me quiero ir del tema puntual, pero lo hemos visto, por ejemplo, recientemente en los aspectos internacionales, donde las votaciones han sido contradictorias en distintos organismos, en la OEA y en la UN. Entonces, no hay mensajes claros del gobierno. Esto que ha pasado hoy con el desalojo de la toma de Guernica es otro ejemplo más, porque este desalojo pudo haberse hecho de una manera muchísimo más leve si esto se hubiera intervenido en el momento o apenas se estaban empezando a producir la ocupación, pero no se hizo porque había otras ideas en ese momento de dejar ser, que se prolongaron durante largo tiempo y que fueron dando a los ocupantes más y más derechos, porque no solo esto, no nos engañemos, esto no responde a una situación de déficit habitacional solamente, esto está fogoneado por grupos que ex profeso aprovechan a determinada gente para empoderarla y poder lograr un poco los fines, porque hoy se encontraron en el allanamiento que se hizo, en el desalojo, se encontraron pacas, no se encontraron armas de milagro, pero se encontraron fierros, o sea, todas cosas de las que fueron provistos. Instantáneamente se producían manifestaciones de grupos de izquierda que cortaban los accesos a Buenos Aires. Entonces, fue siempre una acción coordinada que de alguna manera fue tolerada, para ser lo más prudente posible en lo que decimos, por el gobierno. Y esto no solo se produce aquí, sino que con la toma del campo de Entre Ríos de la familia Echeverre, en la que hubo funcionarios nacionales que estuvieron allí prácticamente alentando a los que habían ocupado el predio, más allá de que Grabois es un funcionario que tiene relevancia, es un dirigente que tiene una relevancia muy aceptada por el gobierno permanentemente. Entonces el gobierno está dando decisiones permanentemente contradictorias. ¿Por qué? Porque actúa al amparo muchas veces de la reacción de lo que está produciendo en la sociedad. Por ejemplo, cuando se produjo la expropiación de Vicentín, la pretensa expropiación de Vicentín, se dio marcha atrás por la repercusión que tuvo eso, la reacción inmediata de la gente, manifestaciones callejeras. Ahora, con todo esto, se está hablando de una manifestación el 8 de noviembre, de nuevo, un banderazo, etcétera. O sea, estas cosas son las que están provocando permanentemente a la ciudadanía y que hacen que el gobierno trate de repente de querer ubicarse en otra posición para no quedar tan expuesto. Pero no son políticas definidas ni claras. Estos son situaciones espasmódicas, o sea, hechos así que aparecen ahora, mañana va a aparecer otro completamente distinto, porque para conocimiento de los oyentes, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en lo que va del año, hubo 1.800 tomas de terrenos, ya sea sobre terrenos públicos o privados. Entonces, sobre esas 1.800 tomas, prácticamente no hubo ningún tipo de desalojos, etcétera, porque fueron en su gran mayoría tomas que quedaron y que no salieron más a la luz. Entonces el gobierno las toleró, las prohijó, inclusive en algunos casos, etcétera. Esto, claro, tuvo tal estado público que indicaba un estado de anomia en cuanto al manejo de estas cosas, que creo yo que en algún momento
algunas voces que hay dentro del gobierno se impusieron para decir, bueno, tenemos que mostrar otra cosa, máxime en este momento, como recién lo decía al mencionar la carta de Cristina, en un momento donde hasta dentro del propio gobierno se está señalando que hay funcionarios que no están actuando como corresponde, etcétera. O sea, esto es prácticamente decir, bueno, estamos gobernando, pero nada nos garantiza, y al contrario, lo que ha pasado nos está diciendo que van a venir situaciones parecidas que el gobierno muy posiblemente actúe de otra manera, porque es lo que ha venido haciendo hasta este momento. Esta es una realidad. Sí. Perdón. Hay una instancia en todo esto, me parece, ¿no? Y se puede dividir en varias etapas. Una etapa, bueno, debe haber negocios que están haciendo algunos. Eso, a ver, esto siempre ha sido así. Gente que está dirigiendo a la gente, incluso comercializando, ¿no? La posibilidad, ya lo hemos visto en más de una ocasión en distintos lugares en el país. Por otro lado, la necesidad de la gente. Hay gente que lo está pasando no mal. A ver, hay gente que no sabe dónde dormir, dónde pernoctar, con qué taparse a la noche, hablando de pobreza en nuestro país. Por otro lado, esto que está marcando usted, los mensajes contradictorios del gobierno, que tiene que ver, creo yo, con un esfuerzo por llegar al poder. Se llega al poder, pero con distintos sectores dentro de lo que es el peronismo o aliados del peronismo, que hace que se convierta en una bolsa de gatos, donde uno dice una cosa y otro dice otra. El gobierno está, pero tremendamente dividido. Basta mirar la primera línea de gobierno con las segundas líneas de gobierno, basta ver qué pasa en la provincia de Buenos Aires comparando con otras provincias argentinas, y queda como saldo que se puede acceder al poder. Pero uno accede o llega al poder con una alianza, pero con algunos puntos claves establecidos, preestablecidos, como por ejemplo, hay que combatir y erradicar la pobreza, por un lado. Hay que solucionar el déficit habitacional. Bueno, ¿de qué manera? Hay que facilitarle a la gente el crédito para que deje de pagar un alquiler y pueda llegar a su primera vivienda. Y hay que respetar la propiedad privada, porque aquí hay un mandato constitucional, ¿no? Insisto, me parece que es una flor de ensalada y se observa que a cualquier precio no se puede obtener el poder si no hay condiciones o reglas claras de juego, ¿no? Y a mí me parece que se ha llegado al poder una alianza con distintos sectores que piensan todos distintos y que no hay un proyecto en común. Obviamente que es así. Pero es indudable, y esto se advierte en muchísimas cosas. Por ejemplo, cuando la ministra de Justicia, por ejemplo, prácticamente tiene muy acotadas sus funciones, si es que las tiene todavía, porque el viceministro es el que maneja las cosas en el ramo, y el viceministro responde directamente a la vicepresidente. Pero creo que es importante destacar respecto a lo que usted decía recién, Alberto, que el tema que el peronismo siempre ha instituido y este gobierno lo ha intensificado, es no enseñar a trabajar a la gente, no dar pautas para que la gente trabaje, sino para que la gente sea mantenida. Entonces, hemos criado generaciones de gente que no quiere trabajar, que está mantenida por el Estado y que ve que actualmente los que nacen ven que sus padres, sus abuelos, es gente que tampoco ha trabajado nunca en su vida, que siempre ha dependido de un plan, que se multiplican estos planes permanentemente, y entonces es gente que carece de otras pretensiones, que no sea que el Estado le dé las cosas, que el Estado le dé la casa, y si no me la da la tengo que tomar, pero no me la voy a ganar con el sudor de mi frente. Eso es el fracaso que ha tenido la política argentina. ¿Cuál ha sido la condición para que esto suceda? La condición es: yo te mantengo, yo no te educo, yo te tengo en una situación casi de servilismo a cambio de que vos me votes. Entonces vas a tener que cumplir, ¿no? Es lo que le pasa a esta gente, con determinadas condiciones, como por ejemplo no solo votarme, sino ir a las manifestaciones cuando yo te lleve. Bueno, este es el estado lamentable de una enorme cantidad de gente de la población
que no produce ni sabe producir, porque es mantenida por 30%, un 33% de la población, que es la que sí trabaja, la que produce y que la que mantiene a todo el resto. Y de esta manera, el gasto público en un país excede todos los ingresos y no hay posibilidad de balancear una economía. Esto es permanente y se viene incrementando a pasos agigantados. Cada vez que vemos que se aumentan los IFES y que se lo anuncia con una grandilocuencia y con pompa, en vez de dar vergüenza que se aumenten las ayudas estatales, eso tendría que irse reduciendo para exigir por lo menos prestaciones laborales y enseñar los rudimentos del trabajo a la gente. O sea, esto es un drama que a nosotros nos invade y que va a costar mucho trabajo salir, porque lamentablemente, y hay que decirlo, que durante el gobierno de Macri, en vez de haberse cortado con esto, se continuó con este sistema en cuanto al asistencialismo. Quizás se lo hizo, y seguramente ha sido así, para evitar estallidos sociales, para evitar problemas, pero lamentablemente tampoco hubo un llamado de atención para decir, señores, van a tener que trabajar, y si ahora no pueden, bueno, vamos a ir creando de a poco, pero esto no va a ser algo permanente que se va a incrementar, sino que lo vamos a ir disminuyendo. No hubo nunca en ningún gobierno este tipo de actitudes. Por ende, lamentablemente, una gran parte de la población argentina va a estar siempre tratando de lograr que el Estado les provea cosas en vez de ser una actividad productora, una actividad que realmente pueda hacer salir el país adelante, ¿no? Hay mucha gente que dice, hay mucha gente vaga, ¿no? Y lo trata de asimilar a todas las personas que reciben un subsidio. Y yo digo, no podemos decir vagos a quienes no se les ha ofrecido un trabajo. Y como está el país, la verdad, capitales de afuera no van a venir, además de la inseguridad jurídica. Es un panorama espantoso. Por eso, mire, doctor, yo le quiero agradecer esto, vamos a seguir con el tema, le quiero agradecer este instante y ha sido muy amable. Y hasta cualquier momento. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, adiós.